Bueno, eh, hoy día vamos a ver, ahora sí que es verdad que va a ser el último estudio de Formando Discípulos. Vamos a hablar sobre el temor de Dios, que creo que es una parte importante que tiene que saber, ¿cierto? Toda persona o todo cristiano. Es necesario que aprenda o sepa, ¿cierto?, qué es el temor de Dios, en qué consiste y poder aplicarlo. ¿Ya? Así que vamos a ir al primer versículo bíblico porque el temor de Dios es podríamos decirlo, es una forma de prevenir muchas cosas. Si nosotros tuviésemos temor de Dios, realmente nos ahorraríamos, ¿cierto?, un montón de cosas por las cuales muchas veces pasamos por el hecho de no tener temor de Dios. Eh, vamos, vamos a buscar Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. Dice lo siguiente: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado del mal. Entonces vemos de que realmente aquí menciona un versículo bíblico de que por causa del temor de Dios, el ser humano no será visitado del mal. Por lo tanto, el temor de Dios es preventivo. Si nosotros andamos en el temor de Dios, eso nos va a prevenir de ser visitado del mal. Y esto habla no solamente de cosas malas que nos pasen, sino también de contaminación demoníaca. Como el temor de Dios, ¿cierto?, es un arma fundamental para prevenir la contaminación demoníaca o cosas malas que nos pasen. Vamos a ir viendo por qué. Porque como todos saben, ¿cierto?, es mucho mejor prevenir antes que lamentar. Yo hace mucho tiempo pude aprender que es mucho mejor, en mi caso, aprender de las experiencias ajenas, ¿cierto? Para yo no tener que vivir experiencias, ¿cierto?, donde tenga que cometer errores para aprender. Entonces, yo también tengo que de aprender a observar, ¿cierto?, a poder ver, ¿cierto?, para yo no cometer los mismos errores sin necesidad de tener que pasar por ello. Y eso me ha guardado de muchas cosas, aunque ciertamente sí hay algunas cosas que hay que vivirlas, sí o sí. Pero bueno, entonces el temor de Dios, vivir en el temor de Dios, que vamos a intentar explicar, ¿cierto?, qué es realmente, nos va a hacer tener una prevención, ¿cierto?, a muchas cosas malas que nos pueden pasar, ¿cierto?, o errores que uno puede, ¿cierto?, cometer, o consecuencias que pueden traer nuestros actos, ¿cierto? Y prevenir también un grado de contaminación demoníaca si es que hacemos cosas que abran puertas, ¿cierto? Ya, vamos a ver, ¿qué es el temor de Dios o qué es el temor de Jehová que vimos aquí? Vamos a ver Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué dice claramente aquí? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 6, 16, 19 dice lo siguiente. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre hermanos. Y miren lo que dice Salmo 36, 1, 4. 1 y 4. Salmo 36, 1 y 4. Dice: la iniquidad del impío le dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 4. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Entonces, yo siempre digo, entonces, ¿cuál es la primera definición de temor de Jehová? Aborrecer lo malo, que haya en nosotros
que se empiece a crear en nosotros, ¿cierto?, un aborrecimiento a las cosas malas. Si bien nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que ama las cosas malas, debe haber una separación entre el espíritu y la carne en nosotros. Cuando nosotros somos cristianos carnales, cuando todavía no hay una separación clara entre el espíritu y la carne, todavía hay mezcla, ¿cierto? Entonces todavía la carne todavía me define. Entonces, cuando yo ando en el espíritu es cuando logro hacer una separación radical, extrema, entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y yo me empiezo a identificar y a definir por medio de las cosas del espíritu. Y eso lo vamos a hacer a través de la influencia que dejemos que tenga la palabra de Dios sobre nosotros. Y aunque este versículo no está en el estudio, pero Hebreos dice claramente cómo nosotros podemos hacer esa distinción, esa separación. Está en Hebreos 4. Versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos de que ¿cómo yo voy a lograr una separación? ¿Cuál es el elemento que Dios ha dejado para que yo pueda tener una definición de qué es espíritu, qué es mi alma, qué es de Dios, qué no es de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Cuánto yo dejo que la palabra de Dios haga efecto en mi vida? ¿Cuánto yo tomo de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto? Hoy día estaba leyendo el Salmo 119 con, ¿cómo se llama? Mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que lo leemos todos los días, un poquito. Y justamente, ¿cierto? Ahí dice de que realmente, ¿cierto? Es la palabra de Dios la que nos da luz. Dice de que si la palabra de Dios no fuese mi deleite, ya mi aflicción hubiese perecido. Entonces, nosotros vemos de que realmente la palabra de Dios debe dejar una huella en nosotros. Es necesario cuánto tiempo yo dedico. Ahí dice de que, por eso en el Salmo 119 dice, cuánto amo tu ley, cuánto medito en tus preceptos todo el día, ¿cierto? A medianoche, ¿cómo se llama? Me levanto para meditar en tus estatutos. Entonces dice de que cuando mis enemigos me estaban, ¿cómo se llama? Atacando, cuando estaba en, ¿cómo se llama? Aflicción, yo no me olvidé de tus mandamientos. Entonces habla de que es una meditación durante todo el día, de que es un deleite, de que es un amor, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que realmente es algo que debe nosotros dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios, a aplicarla a nuestras vidas, a escudriñarnos, ¿cierto? Por medio de la palabra. En Santiago dice claramente de que va a comparar las escrituras a un espejo, de que el oidor olvidadizo es como aquel que se mira en un espejo y ve cómo es, pero se va y se olvida cómo era. Entonces, la palabra de Dios nos muestra cómo somos realmente. Y eso es lo que debe calar en nosotros. Por eso que todos los versículos bíblicos tienen relación. Por ejemplo, el versículo que vimos ahora, ¿cierto? En Hebreos 4, 12, dice de que la palabra penetra como espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando de su influencia entre el espíritu y el alma y la división que pone. O sea, cómo nosotros, cuál es nuestro propósito o uno de los propósitos de alcanzar la madurez, poder cada vez distinguir mejor qué es de mi alma y qué es de mi espíritu. Y ese efecto lo va a provocar la palabra. ¿Qué más dice? Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Tiene un efecto en nuestro cuerpo físico. Debe tener un efecto en nuestro cuerpo físico. Tanto como tratamos y como cuidamos nuestro cuerpo, a tener un efecto sobrenatural sobre nuestros cuerpos. Y después dice el versículo 13, por eso que
El mismo versículo 12, perdón. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa es la parte que nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios haga. Que escudriñe, que discierna, que saque a luz, que saque a flote las verdaderas intenciones y los verdaderos pensamientos que hay en nuestro corazón. Porque nuestra carne, nuestra mente, nuestros procesos mentales son especialistas en disfrazar las verdaderas intenciones que tenemos y los verdaderos pensamientos que se mueven en nosotros. Los disfrazan porque se centran en el yo. Entonces nosotros debemos dejar de que la palabra de Dios, como dice en Santiago, nos muestre en el espejo cómo somos y que no nos olvidemos de lo que somos cuando hacemos el diario vivir. Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó cómo era. Entonces, y el versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, yo necesito saber que la palabra de Dios me muestre lo que soy, cuál es mi naturaleza, delante de la santidad de Dios, ¿cierto? Y lo que Dios ha hecho conmigo, ¿cierto? En Cristo Jesús. Entonces, necesito tener claro porque ¿dónde se manifiestan todas mis yayas, todos mis traumas, todas las cosas? No necesariamente cuando estamos haciendo este estudio o cuando estamos en un culto, sino en el diario vivir, cómo me relaciono con las personas, las cosas que pienso, las cosas que maquino, cómo proceso las circunstancias de la vida que pasan a mi alrededor, cómo las expreso. Entonces, todas esas cosas yo necesito dejar que la palabra de Dios penetre, escudriñe y haga una separación, ¿no? Y que discierna. Por eso que después en Hebreos 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, tenemos que dar cuenta. Entonces, dejar que la palabra de Dios, a quien tengo que dar de cuenta, porque yo le voy a tener que dar cuenta a Dios de todas las cosas que he hecho conscientemente y de las que he hecho inconscientemente. Jesús cuando habla de la parábola del mayordomo fiel y el mayordomo infiel, dice, ¿cierto? Al final, dice de que el que supo hacer la voluntad de Dios y no se apercibió, ¿cierto? Será azotado mucho, pero el que hizo cosas dignas de azotes, no conociendo la voluntad de su Señor, será azotado poco, o sea, igual va a haber un castigo. Entonces, tanto las cosas conscientes como inconscientes van a ser castigadas. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿será que yo no deje que la palabra de Dios me escudriñe o que yo me siga haciendo, van a perdonar, ¿cierto? Pero que yo me siga haciendo tonto a mí mismo durante toda mi vida justificándome, ¿cierto? Igual le voy a tener que rendir cuentas a Dios porque ante Dios no van a haber excusas. No es que lo que pasa es que este fue así conmigo, que este fue así conmigo. Entonces, realmente necesitamos dejar que la palabra de Dios, este es el tiempo, este es el momento que tenemos para que dejar que la palabra de Dios escudriñe nuestros corazones. Leer las escrituras, amar las escrituras. Yo les aconsejo de que lean el Salmo 119 y no solamente una vez, sino muchas veces. Que lean el Salmo 119 porque ahí expresa un amor y muchos beneficios de amar la palabra de Dios. Entonces, necesito amar la palabra de Dios, que sea mi deleite. Hace mucho tiempo un pastor, ¿cómo se llama? Me dijo, ¿cierto? Pese a que no nos íbamos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A ver más. Dijo, Eduardo, a ti, ¿cómo se llama? Te va a ir bien, sí que no te preocupes en todo lo que, ¿cómo se llama? En el llamado y todas las cosas. Me dijo, ¿por qué? Le dije yo, porque amas la palabra de Dios. Y eso te va,
Siempre ama la palabra de Dios y Dios te va a prosperar. Entonces, claro, es algo que nosotros debemos inculcar. Un amor sobrenatural y un amor especial por la palabra de Dios. Es nuestra fuente de todo. Amarla como niños. Entonces, debemos dejar de que la palabra de Dios, ¿cierto?, obre en nosotros, haga una separación, porque ya vimos de que la primera definición de el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Pero no dice cualquier cosa mala, sino dice lo que Jehová aborrece. Por eso que los versículos bíblicos dice el temor de Jehová es aborrecer el mal, la boca perversa, la arrogancia aborrezco. 6 cosas, ¿cierto?, aborrece Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que realmente no es aborrecer lo que nosotros consideramos malo, sino aborrecer lo que Jehová considera malo. Alinearnos con el corazón de Dios. Y eso lo hace la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos regenera, la que nos transforma. Entonces, es eso lo que me va a moldar a los pensamientos de Dios, a lo que Dios, al sentir de Dios. Déjenme ver si encuentro el versículo bíblico que les quería compartir. Aquí está. Dice, Tito 3, 5. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos 2 cosas que pasan en la salvación. Dice por el lavacro de la regeneración, donde somos regenerados, ¿cierto? Y de la renovación del Espíritu Santo. Y ese es un proceso que inicia con el nuevo nacimiento y es un proceso constante. La regeneración del Espíritu Santo, que regenera nuestras mentes, regenera nuestro sentir, cambia nuestra manera de pensar. Entonces, como dice en Romanos 12 también, Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Donde dice de que nosotros debemos transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos dejar que la palabra de Dios escudriñe en nosotros, conocer qué es lo que Dios aborrece, porque una cosa es saber lo que Dios aborrece y lo otro es que yo deje de que la palabra de Dios introduzca en mí un sentimiento para aborrecer lo que Dios aborrece. Por ejemplo, yo conozco las cosas que a Marcela, mi esposa, no le gustan, pero no necesariamente todas esas cosas a mí no me gustan. Entonces, yo las puedo conocer, las puedo entender, ¿cierto? Puedo incluso evitar hacer cosas que a ella no le gustan, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que a mí no me guste. Lo mismo con Dios. Puede ser que yo conozca lo que Dios aborrece, que yo evite hacer cosas que sé que a Dios le desagradan, pero eso está en mi mente, no ha pasado a mi espíritu. Porque cuando pasa mi espíritu cala en mi interior. Y no solamente yo evito hacer cosas que a Dios le molestan, sino que a mí me causan molestia. Ejemplo, Pablo. Por eso que tiene mucho que ver con la carne. Romanos 7. Dice lo siguiente. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago.
Entonces, aquí está el punto donde Pablo está describiendo que alcanzó la madurez. Que aunque todavía él sabía que estaba la carne en él y que había muchas cosas, cierto que, pero lo que dice es lo que aborrezco, porque él vivía en el espíritu. Entonces, habían cosas que se movían en su mente, en su forma de pensar, que sabía que era su carne, pero que él aborrecía. Sigamos leyendo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí vemos la influencia del espíritu en dos áreas, y vamos a ver en tres áreas del alma. Primero, en los sentimientos y en la voluntad. ¿Dónde están los sentimientos? Ni lo que quiero hago, antes aborrezco aquello. ¿Por qué? Porque dice, si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque su sentir, cuando él dice lo que aborrezco, está en su sentir. El espíritu, ese sentimiento de aborrecer el pecado, se trasladó a su alma. Y él se identificó con eso. Entonces, siento un sentimiento de aversión, de aborrecimiento a mi carne. Y porque lo que no quiero. Entonces su espíritu estaba influenciando sobre la voluntad de él. Porque él no quería hacerlo. Nosotros muchas veces tenemos luchas porque sí queremos hacerlo y tenemos que luchar para no hacerlo. Pero él tenía el sentir y la voluntad de no querer hacerlo. Entonces dice, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, y ahí está la mente, la otra área del alma, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, la voluntad, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Entonces, están las tres áreas del alma, mente, voluntad y emociones. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero es que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y ahí está. El temor de Dios tiene estrecha relación con el amor a la palabra. Me deleito en la ley de Dios. Él no dice, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, sino, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Se está identificando con el hombre espiritual. Y no es solamente algo de decir, voy a hablar como si fuese un espiritual, sino que realmente dejo que el hombre espiritual influencie sobre mi yo, sobre mi alma. Dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, este es un ejemplo, quizás podemos decir casi perfecto, ¿cierto?, de la descripción de cómo un cristiano maduro llega a afrontar su carne. Porque dice, no se olvida de que él es el carnal. Porque dice, con la ley de Dios sirvo. O sea, con mi espíritu o con el hombre interior sirvo, o con mi mente. Ahí está su alma. Su alma estaba sirviendo al espíritu. ¿Cierto? Porque no necesariamente el alma es carne. Sino que, desgraciadamente, el alma se deja mucho llevar por la carne. Entonces, dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo o con mi carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, es un equilibrio perfecto en identificarse con el espíritu, pero del momento que en su vida práctica dejó que el espíritu influenciara sobre su alma. Ya vimos sobre su mente, voluntad, emociones. Deleite en hacer las cosas de Dios. Y cuando dice deleite en la ley de Dios, está incluyendo aborrecer lo que la ley de Dios estipula que es aborrecible. Y amar lo que Dios ama y lo que a Dios le agrada. Y hacer lo propio, porque allá va deleite. Con mi mente, con mi voluntad, porque no quiero hacer esto. Y con el sentir o con las emociones, porque siento, aborrezco, hago lo que aborrezco. ¿Cierto? Entonces, pero a la vez no se olvida de que él es carne.
Y ese es el equilibrio perfecto. Entonces, ahí hay un ejemplo práctico del temor de Dios aprendido, de aborrecer lo malo, como la palabra de Dios provocó, ¿cierto?, un efecto de aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos a seguir con el temor de Jehová. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartará del mal, se apartan del mal los hombres. El mismo Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y aquí dice: el sabio teme y se aparta del mal. Proverbio 16, el que habíamos visto hace poquito, 16:6, ¿cierto? Decía: con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Vamos a ver Proverbios 28:13. 13. Ya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, vemos, vamos a leer otro, Proverbios 3:7, creo que Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál es, ¿cierto?, otra definición del temor de Jehová? Apartarse del mal. Entonces, ya tenemos dos definiciones. Es aborrecer lo malo, pero lo que Dios aborrece, y ya vimos cómo lograrlo a través de la influencia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, y apartarse del mal. Entonces, del hecho de que yo me aparto de una manera práctica, estoy practicando el temor de Jehová. No solamente un sentir, yo tengo miedo, tengo respeto, ¿cierto? Porque muchas veces se ha definido el temor de Jehová como un respeto. Y yo creo que es otra cosa. La Biblia define el temor de una cosa, no es un respeto. O sea, uno tiene que tener respeto a Dios, que es parte de la adoración, es parte de reconocer su señorío. Pero el temor de Jehová no es respeto en sí mismo. El temor de Jehová es aborrecer lo malo y apartarse del mal. No es tenerle respeto a Dios, ¿cierto?, sino que cuando yo aborrezco lo que Dios aborrece, estoy practicando el temor de Jehová. Cuando yo me aparto del mal, estoy practicando el temor de Jehová. ¿Amén? Ya. Vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo entre no tener temor de Jehová y entre tener temor de Jehová. Segunda de Reyes 17:25. Segunda de Reyes 17:25. Dice lo siguiente: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Vamos a ver el mismo capítulo, el versículo 39. Dice: mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Bueno, aquí hay un ejemplo de cuando Israel, ¿cierto?, fue invadida, todo el pueblo de Dios fue invadido, y quedaron ciertas personas, y el rey invasor trajo gente de otras tierras también para que habitaran allí, ¿cierto? Y esta gente vivía no temiendo a Jehová. Entonces, Dios dando testimonio de que Él era el Dios de Israel y que había sido un juicio contra el pueblo de Israel. Y no era porque el pueblo de Israel no tuviese Dios, ¿cierto? Esa gente empezó a vivir sin temer a Jehová. Y Dios envió leones y los mataban. Y ellos, ¿cierto?, se preocuparon y fueron instruidos en las cosas que debían hacer para agradar, entre comillas, a Jehová. Y una de esas exhortaciones es que si temer a Jehová, ¿cierto?, Él los librará de todos vuestros enemigos. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que
el no tener temor de Jehová trae juicio divino. Y el tener temor de Jehová trae protección divina, que vamos a ver en algunos versículos bíblicos que incluso está hablando de ángeles. Vamos a ver Salmo 34, 7. Bueno, este es un versículo que yo se los voy a decir una vez así, ¿no? Que dice, el que teme a Jehová, o sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vemos incluso actividad angelical cuando nosotros tememos a Jehová, que no es tener un respeto, aunque es parte de la vida cristiana respetar a Dios, obviamente, ¿cierto? Sino es lo que hemos visto ahora, aborrecer lo malo y apartarse del mal. ¿Amén? Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a Jehová, hay un vallado, hay una cobertura, hay una protección, ¿cierto? Beneficios del temor de Jehová. Sanidad. O sea, vamos a ver uno. No, lo vamos a ver en el punto 4 mejor. El primer punto que vamos a ver es la santidad. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Dice lo siguiente. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor de este mundo obra muerte. Me equivoqué, era 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces, el primer beneficio, la santidad. El temor de Jehová nos trae santidad. ¿Por qué? Porque cuando yo ando en el temor de Jehová, descubro el temor de Jehová, dejo de que la palabra de Dios empiece a penetrar en mi vida y me empiezo a preocupar de qué es lo que Dios aborrece y que yo lo empiece a aborrecer, no solamente a saberlo, sino a identificarme con eso de una forma práctica, entonces eso me va a traer santidad porque me voy a ir apartando del mal. No solamente lo voy a ir aborreciendo, sino que me voy a ir apartando. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación o inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces el temor de Dios, si lo practicamos, nos va a traer perfeccionarnos en la santidad. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Qué necesitamos? Conversión y liberación. Transformación y liberación. Debemos nosotros tener una vida activa, consciente de qué áreas en mi vida aún son carne. Que la palabra penetre. Cuando vimos en cierto Hebreos 4 dice que la palabra es como una espada de dos filos, o sea, es más cortante que una espada de dos filos. Y nos gusta usar ese versículo bíblico para decir de que nosotros tenemos la espada contra el diablo y espada de dos filos más cortante y todo lo demás, pero ahí no habla de que es más cortante en contra de los enemigos de Dios. Habla de que es cortante porque penetra de dos filos. Una espada de dos filos, ¿cierto? Tiene la particularidad de que para donde se mueva corta. Entonces, penetra, corta, divide. Entonces, el efecto de la palabra de Dios como espada de dos filos es hacia nosotros mismos. Entonces, necesitamos tener una actitud, una condición activa, ¿cierto? De acuerdo a lo que está en mi carne. Yo necesito aprender, yo necesito estar pendiente, necesito decir, oye, esto que me está pasando, estos sentimientos que tengo, esta forma de ser que tengo, estas cosas que tengo que es cierto que me siento mal conmigo mismo, ¿cierto? Porque soy así, porque soy asá, esta forma de tratar, ¿estará mi familia funcionando como a Dios le agrada? ¿Estaré yo conectado con lo que a Dios le agrada? ¿Por qué pasa muchas veces de que no maduramos? ¿Por qué hay muchas veces de que pasan preguntas, ¿cierto? En cristianos que dicen, ¿iré a esta fiesta o no iré a esta fiesta porque tengo ganas de ir? Entonces, ¿qué consejo queda darle a esa persona? Si quieres ir, anda, yo no te puedo decir que no vaya. Si realmente tiene que nacer de ti mismo el aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y eso refleja
la madurez. Estar en las cosas que realmente Dios quiere que yo esté. Entonces, necesito escudriñar, necesito buscar la ayuda necesaria. Dice, limpiémonos. Es una actividad que debo hacer yo, que debo estar consciente. Pablo está exhortando aquí, limpiémonos. O sea, es algo que ustedes tienen que hacer. De toda contaminación, no de muchas, no de algunas, no de muchas, no de hartas, sino limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Si yo tengo problemas, miren hermano, yo estoy viviendo un periodo que me ha pasado un poco con ¿cómo se llama? La máquina y he estado un poco estresado, ¿cierto? Que creo que no es cierto, no es necesariamente por el trabajo, pero en mi meditación con Dios, ¿cierto? He podido aprender de que también tengo que dedicar tiempo para mi salud espiritual, para mi salud física, para la salud de mi alma y mi salud espiritual. Entonces, necesito dedicar tiempo porque si no voy a colapsar, como cualquier persona. Entonces, necesito dedicar tiempo para mi salud espiritual. ¿Cierto? Necesito preocuparme de mí también. ¿Cierto? Porque muchas veces cargamos o intentamos cargar cargas de otros y ¿quién carga las nuestras? Entonces, necesitamos dejar tiempo para nuestra salud espiritual y dedicarnos, ¿no es cierto?, a escudriñarnos cómo estamos y detenernos, ¿cierto?, para dejar de que Dios haga lo que quiera hacer en nosotros. Entonces, la santidad es un beneficio que trae el temor de Jehová. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice lo siguiente, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La misma definición de temor de Jehová que habíamos visto en Proverbios 16:6, por ejemplo. Apartarse del mal. Dice de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartemos de fornicación. Está hablando de que, ¿cómo nos vamos a santificar? Apartándonos, en este caso, de la fornicación. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Necesitamos el temor de Jehová para santificarnos. Por eso que muchas veces yo llevo una santidad, una santificación religiosa. Cuando yo sé lo que Dios aborrece, sé lo que Dios ama, pero yo no necesariamente aborrezco lo que Dios aborrece, no necesariamente amo lo que Dios ama. Quiero hacerlo para agradar a Dios, pero no lo tomo que haga un efecto en mi interior y me cambie mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de percibir la vida, mi forma de percibir las cosas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nosotros aborrecemos? ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros amamos? ¿Dónde está nuestro deleite? Y eso no quiere decir que yo no encuentre deleite en ver una película de vez en cuando, en un tiempo estar descansando, en salir, en ir a la playa, en ir a un parque, sino que estoy hablando de cosas profundas que tienen que ver con la vida. Amo la palabra de Dios, amo la verdad, aborrezco la mentira. En el trabajo, en las cosas realmente, porque si yo ocupo la herramienta de la mentira para conseguir cosas, estoy llamando a la mentira y no la aborrezco. Porque el aborrecimiento trae el apartarse. Por ejemplo, si yo pongo aquí en un plato, van a perdonar ¿cómo se llama el ejemplo que voy a usar? Pero pongo ¿cómo se llama? Estiércol en un plato. Y está hediondo y es estiércol. Y lo pongo en un plato, come. Es algo que yo aborrezco, nauseabundo, y que no me lo voy a comer. Pero ¿qué pasa si yo pongo otro plato de ¿cómo se llama? Porotos, ¿cierto? Y yo digo, ¿sabes qué? No me gustan los porotos. No me gustan. No, los aborrezco. No, y me los como. Entonces, ¿cómo yo voy a decir aborrezco el pecado si lo hago? Entonces, necesito escudriñar, ¿cierto? Y que no nos culpemos con esto, porque la palabra de Dios, siempre Dios nos lleva a crecer, a transformarnos. Dios no nos condena.
en Juan 2.1, que es un versículo que yo siempre cito, o sea, en primera de Juan 2.1, dice, si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Entonces, Pablo, él mismo dice, ¿cierto?, en Romanos 7, lo que no quiero eso hago, o sea, seguía su carne, ¿cierto?, teniendo influencia en ciertas áreas de su vida, pero no en áreas conscientes. Pero sabía que había una carne la cual había que seguir manteniendo a rayas. ¿Mm? Ya. Otros versículos bíblicos. Por ejemplo, Filipenses 2.12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no está hablando de que, porque muchas veces se usa este versículo bíblico para decir de que necesitamos obras para poder culminar nuestra salvación, sino que la salvación que Dios nos dio, nosotros debemos ocuparnos en ellas, hacerla crecer. O sea, la salvación es un paso inicial. Por eso que Dios nos exhorta a ser participantes del reino, a crecer, a los galardones, a las coronas, ¿cierto? Y un montón de cosas, porque vamos a ser juzgados también por eso, ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo no se va a estar juzgando si soy salvo o no, pero sí se va a estar juzgando cómo voy a entrar. Entonces, me debo ocupar en mi salvación, en lo que Dios ha hecho conmigo, en que ahora soy salvo. Ya, ¿qué hago ahora? ¿Espero nomás que Cristo venga? No, hermanos. Debemos encontrar nuestro propósito. Debemos ser activos. Debemos contribuir, porque lo que hagamos acá va a depender de qué vamos a hacer en la eternidad. Hay una relación totalmente estrecha. Entonces, ocupar en mi salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y ahí está el temor de Jehová. Amén. Éxodo 20:20. Porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. El temor de Jehová, de estar constantemente en su presencia, me va a llevar a no pecar. Dios habita en nosotros. Todo el tiempo estás en la presencia de Dios. Independientemente que la sientas o no, o que esté orando o no. Yo di un ejemplo un poco burdo ¿cierto? El otro viernes, ¿cierto? Incluso cuando vamos al baño, estamos en la presencia de Dios porque Dios está acá, adentro, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces, que yo tenga temor de que estoy en la presencia de Dios constantemente me va a llevar a no pecar. Salmo 4.4 dice, temblad y no pequéis. Salmo 119.11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos el efecto de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra o tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo el temor de Jehová nos lleva a no pecar? Velad debidamente y no pequéis. En primera de Corintios 15.74, primera de Juan 2.1, bueno, es un versículo que ya vimos ya. Juan 5.14, no pequéis más porque no te venga cosa peor. Juan 8.11 dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Primera Pedro 4.1 dice, el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Y así necesariamente. Entonces, o sea, consecutivamente. Entonces, hay muchos versículos bíblicos que hablan de la relación que tiene el temor de Dios con dejar el pecado. No solo lo aborrezco, sino que me aparto. Entonces necesitamos el temor de Jehová. Ese es el primer beneficio, la santidad. Segundo beneficio, autoridad espiritual. Oseas 10:3. Oseas 10:3 dice, porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Entonces dice, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. No hay autoridad, no hay reinado. Vamos a leer Eclesiastés 8:4. Van a perdonar que vaya tan rápido, pero realmente quiero terminar este estudio hoy día. 8:4. Dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Entonces,
no hay autoridad, porque cuando leíamos en Oseas 10:3, porque no temimos, ¿cierto? No tenemos rey. O sea, la falta de temor me lleva a que no haya una autoridad sobre mí, una cobertura, una protección. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés dice de que la palabra del rey es con autoridad. Nos quita autoridad. Éxodo 18:21. Éxodo 18:21 dice así: además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y los constituirás a estos sobre ellos, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Voy a leer de nuevo. Inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Aquí está hablando de que varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aman lo que Dios ama y que aborrezcan la avaricia. Y aquí viene la autoridad. Y constituirás a estos sobre ellos, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El temor de Jehová me trae autoridad de Dios. No para mandar, no para hacer cosas, sino realmente autoridad divina. Por aquí Dios los estaba encomendando que fuesen cabezas, ¿cierto? En grupos de 1000, de 100, etcétera, etcétera. Como lo vemos acá. ¿Ya? Entonces nos trae autoridad. Vamos a leer Ezequiel 34:4. Dice así: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vamos a leer un poquito antes, porque aquí está hablando de los malos pastores. ¿Ya? Aquí está hablando de los malos pastores, obviamente que no tenían temor de Jehová, se apacentaban a sí mismos, ¿cierto? Y aborrecían realmente lo que Dios amaba, ¿cierto? Que era poder curar a la perniquebrada, etcétera, etcétera, y todo lo demás que dice aquí. Por lo tanto, aquí está hablando de que estas personas no temieron a Dios y se enseñorearon, ¿cierto?, de una manera violenta. No es de esa autoridad la que nos trae el temor de Jehová, porque si ustedes siguen leyendo los otros versículos, está hablando de que viene juicio. En el versículo 10 dice: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entonces viene un juicio donde pierden la autoridad por causa de que no lo hacían en el temor de Jehová. Vamos a leer, bueno, creo saber qué es lo que dice 1 Pedro 5:3, que dice: apacentad la grey. 1 Pedro 5:3 dice, bueno, desde el 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de buen ánimo, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, o sea, siervos de la grey. ¿Ya? Cuando habla de dechados de la grey, está hablando siendo personas dispuestas a padecer, incluso a ser aborrecidos por la misma grey, por causa de llevar un pastorado. Vamos a ver Levíticos 25:43. Levíticos 25:43. Dice así: no te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Entonces, aquí dice claramente
que cuando yo me enseñoreo con dureza es porque no tengo temor de Jehová. Por eso veíamos en Ezequiel de que los pastores se enseñorearon con dureza, los malos pastores, ¿cierto?, de su grey, abusaron de ella, ¿cierto? Y también veíamos en 1 Pedro donde los exhorta a no enseñorearse de la grey. ¿Por qué? Porque dice, no te enseñorearás con dureza, mas tendrás temor de Dios. Entonces el temor de Dios quien me trae autoridad. Y el temor de Dios me va a hacer que no me enseñoree con dureza. ¿Ya? Vamos a ver. Versículo 3, punto 3, o beneficio 3 del temor de Jehová. Victoria sobre los enemigos. Salmo 64. Dice así: has dado a los que te temen bandera, que alcen por la verdad. Aquí está hablando de la victoria. Vamos a ver Isaías 59, 19. A los que te temen levantando bandera. Cuando un pueblo vencía, levantaba bandera. Pero por la verdad. ¿Qué versículo le dije? Isaías 59, 19. Oh, me pasé. 59, 19. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El temor de Jehová trae que el mismo espíritu del Señor luche en contra de nuestros enemigos. ¿Ya? ¿Qué más? Romanos 16, 20. Dice: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Está hablando de victoria. Romanos 16, 20. Salmo 91, 13. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces vemos que realmente el temor de Jehová, el levantar bandera, el espíritu, como vimos en Isaías 59, 19, el espíritu de Dios levante bandera en contra de nuestros enemigos, nos trae libertad. Y esa libertad viene de haber tenido temor a Jehová. ¿Ya? Malaquías 4, 2 y 3. Malaquías 4, 2 y 3 dice: mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos trae el temor de Jehová? Que podamos vencer a nuestros enemigos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Y esto tiene mucho que ver con la autoridad espiritual. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad, que es autoridad, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, la autoridad que la trae el temor de Jehová también nos trae victoria sobre nuestros enemigos, poder hacerle frente, poder vencerlos. Amén. Que Jehová luche por nosotros y que nosotros podamos vencerlos. Aquí dice claramente:
A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Sus alas traerá salud. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. ¿Amén? Aunque esto tiene un trasfondo escatológico también, de la función que va a cumplir el pueblo de Dios cuando Dios desate su ira, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el temor de Jehová. Y aquí vemos de que el temor de Jehová tiene estrecha relación con nuestra participación en el reino de Dios. ¿Ya? Otro beneficio, salud. Y esto ya lo leímos, pero yo no quise leer el versículo que seguía. Lo vamos a leer otra vez. Proverbios 3, 7 al 8. Dice lo siguiente: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ya lo habíamos visto como una definición de qué es el temor de Jehová, ¿cierto? Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. El temor de Jehová nos trae salud física. Amén. Beneficios del temor de Jehová. Nosotros necesitamos aprender a temer a Jehová. Es algo que se aprende, no es algo innato, no es algo que estoy así meditando, Señor, dame el temor de Jehová, y que oran por mí para que Dios ponga temor de Jehová, y yo ya temo a Jehová. ¿Ya? Existe en la Biblia versículos bíblicos, en Isaías sobre todo, que habla de que existe un espíritu de temor de Jehová, haciendo alusión de que estaba sobre el Señor Jesucristo. Algunos teólogos creen de que es una manifestación del Espíritu Santo, cuando habla de que en él habrá espíritu de temor de Jehová, espíritu de su boca, etcétera, etcétera. Hablan de que está describiendo diferentes funciones del Espíritu Santo. Y también podemos ver de que quizás existe un espíritu de temor de Jehová. Independientemente de eso, ¿cierto? Vemos de que hay una influencia divina, ¿cierto? Sobrenatural, para que haya temor de Jehová en nosotros. Pero, no obstante, esa influencia sobrenatural de tener temor a Jehová va a influenciar en nosotros de acuerdo a cómo nosotros vamos esforzándonos por aprender el temor de Jehová. El temor de Jehová se aprende. Salmo 34:11. Dije 34:11, sí. Dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Pues el temor de Jehová se aprende. ¿Ya? Y si leemos este mismo versículo, ¿cierto? Habla de qué es el temor de Jehová en el versículo 13, porque aquí lo estaba enseñando. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si se dan cuenta, la enseñanza del temor de Jehová viene en exponer lo que yo debo hacer que a Dios le agrada y que yo debo ponerlo por obra, las consecuencias que trae el hacer las cosas buenas y las consecuencias que trae el hacer las cosas malas. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Deuteronomio 6, del 1 al 2, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Entonces, aquí está hablando, estos son los estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que temáis a Jehová. Las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas del
exponer lo que es bueno, lo que es malo. Entonces yo necesito aprender qué es el temor de Jehová. Amén. Ya. Es necesario también, ¿cierto? Orar. Vamos a ver, Salmo 86, 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Aquí vemos que el salmista está orando. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Y ahí está la enseñanza. Yo tengo que pedir que Jehová me enseñe. Por eso que yo les doy el consejo que lean el Salmo 119, donde dice: enséñame tus estatutos. Pon mi corazón para que yo aprenda, para que guarde tus mandamientos. O sea, es una parte, la oración fundamental, para que yo pueda poner por obra. Entonces, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Eso es temor de Jehová. Él está pidiendo eso. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Consolida mi corazón. Afiata mi corazón. Hácelo estable. Sanar las heridas. Y ahí está hablando toda de lo que veíamos en el Nuevo Testamento, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las heridas que nos quedan, las cosas que nos hacen reaccionar como a Dios no le agrada, alinearme con el corazón de Dios. ¿Eh? Entonces se ora pidiendo el temor de Jehová, o pidiendo ser enseñado. No, dame temor, sino aquí dice: consolida mi corazón. Enséñame tu camino para que ande yo en verdad. Consolida mi corazón para que tema Jehová. Entonces nuestra oración debe ir: enséñame tu camino. Y ese enséñame tu camino, muéstrame lo que está malo en mí. Guía mis pasos, endereza mis caminos. Pero no de una manera mística. Muéstrame lo que tengo malo, Señor, porque aquí yo soy el pobrecito, ¿cierto? Que me estoy humillando delante de ti. No hay nadie tan pulcro como yo, ¿cierto? Que esté tan dispuesto a que tú le muestres lo malo. Sino que realmente, Señor, muéstrame en lo cotidiano, en la vida, las cosas que me son ocultas. El Salmo 19 dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y está hablando de amar la palabra de Dios. Entonces, el amor a la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, me va a ¿qué? A dar luz a lo que me es oculto. Porque nosotros no somos capaces ni siquiera de ver nuestros propios errores. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. El Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros temamos a Dios. Y este es el versículo que yo les citaba de el espíritu de temor de Jehová. Isaías 11:2. Aquí está hablando de Jesucristo. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces, vemos aquí espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. En el versículo 4 dice espíritu de sus labios. Vemos aquí 7 espíritus que son mencionados con referencia a que van a estar en Jesús, o que iban a estar en Jesús, o que estuvieron o que están en Jesús. Pero primero dice el espíritu de Jehová. Por lo tanto, miren, un día vamos a hacer un estudio donde yo les puedo probar bíblicamente que existen espíritus de Dios aparte del Espíritu Santo, que son nombrados en las Escrituras. Existen espíritus de Dios que no necesariamente son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No hay ningún espíritu ni nadie que pueda hacer la obra del Espíritu Santo. Pero sí vemos en la Biblia de que hay espíritus que no son demonios y que no son ángeles. Todos los ángeles son espíritus,
pero no todos los espíritus son ángeles. Hay espíritus mencionados en la Biblia que no son demonios, que no son ángeles, sino que son simplemente espíritus. Entonces, podríamos verlo desde el punto de vista de que el Espíritu de Jehová estará sobre Jesús, por lo tanto, por causa de que va a tener la unción, va a poder abrir la puerta a que estos espíritus, que no son necesariamente el Espíritu Santo, lo puedan apoyar en su temor de Dios, en su sabiduría, en su inteligencia, porque Jesús era sabio. Entonces, este espíritu, o la influencia del Espíritu Santo, ¿cierto?, potenció esa sabiduría. El Señor Jesucristo tenía temor de Jehová, y el Espíritu Santo potenció ese temor que él tenía. La inteligencia, porque dice de que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para todos los hombres. Entonces, vemos de que todas estas cosas ciertamente las tenía Jesús. ¿Tenía fortaleza? Claro que sí. Y el Espíritu de Dios vino a fortalecer, a potenciar esa fortaleza que ya estaba en él, esa base que ya estaba, por causa de la unción que tenía de Dios. Nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo, como lo vimos en el estudio anterior, ¿cierto?, de la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo y de mantenernos en la unción del Espíritu Santo. Para poder vivir victorioso la necesitamos, y para poder aplicar el temor de Jehová la necesitamos. Amén. Hay algunos otros versículos bíblicos, ¿cierto?, que hablan de pecados que cometemos por no temer a Dios. Y vamos a revisar algunos. Génesis 20 del 9 al 11. Génesis 20 del 9 al 11 dice lo siguiente. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho y en qué pequé contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, vemos de que, bueno, esta es una historia donde Abraham dijo que su esposa era su hermana, y, cierto, el rey Abimelech tomó a esa mujer sin saber que era esposa de Abraham, y Dios se le presentó en sueño y le dijo: detente, porque si no yo voy a traer juicio sobre todos ustedes. Entonces él le preguntó: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué trajiste este pecado sobre mí y sobre mi reino? Entonces dijo: porque yo sé que aquí no temen a Jehová, por lo tanto estaba seguro que me iban a matar. Al saber que ella era su mujer, lo iban a matar para que ella sea viuda, y ahí era legal, entre comillas, casarse con ella. Entonces, el temor de Jehová, o la falta de temor de Jehová, nos lleva a cometer, o nos puede llevar a cometer homicidio. Éxodo 1, 17, que tiene que ver con mucho lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Éxodo 1, que es lo que hizo Faraón contra el pueblo de Israel. Éxodo 1, 17 dice: mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida de los niños, porque el mandato del faraón era, a ver qué cosa, matar a todos los niños varones que nacieran, ¿cierto?, de las hebreas o del pueblo de Dios. Vamos a ver el versículo 20-21. Dice: y Dios hizo bien a las parteras, y al pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas o moradas. Entonces, versículo 17, mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les había mandado Faraón, porque temieron más a Dios que el rey los matara. Entonces, vemos de que la falta de temor de Dios trae incluso infanticidio, que es lo que está pasando en el mundo con el tema del aborto y lo que está pasando en Chile. No hay temor de Dios, ¿cierto? Y ya se puso en la nueva constitución, ¿cierto?, que espero en Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y esa constitución no salga a la luz, ¿cierto? Y sea rechazada completamente.
ya el aborto en esa constitución es un derecho. La educación sexual está basada en el placer, ¿cierto? Entonces, vemos de que todas esas cosas no tienen temor de Dios. Uno lo puede ver en una forma práctica, es obvio, ¿cierto? Porque no aborrecen lo que Dios aborrece, no aman lo que Dios ama, sino que todo lo contrario. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, etcétera, etcétera. Pero vemos de que la falta de temor de Dios está estrechamente relacionada con el infanticidio, con el aborto. Vemos como el mundo, esta nación, y como muchas veces nosotros podemos llegar a eso por falta de temor de Dios. ¿Mm? Adulterio y hechicería, Malaquías 3:5. Dice: y me llegaré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está claro, ¿cierto? Vamos a ver que también la falta de temor de Jehová nos lleva a la murmuración. Números 12, 1 al 2. Dice: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Versículo 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Ya? Sí, el versículo 8 dice: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, la falta de temor nos lleva a la murmuración. Vamos a ver Proverbios 30:10. Gracias, mamá. Proverbios 30:10 dice lo siguiente: no acuses al siervo delante de su señor, porque no te maldiga y peques. Segunda de Samuel 1:14. Vamos para adelante y para atrás. Segunda Samuel 1:14. Dice lo siguiente: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces, la murmuración, el atacar a los siervos de Dios, o en realidad cualquier murmuración, aunque aquí hace alusión a siervos de Jehová, Moisés, ¿cierto? El siervo del rey, etcétera, etcétera, y aquí David hace alusión a Saúl, ¿cierto? Vienen o caemos por el temor, por la falta de temor de Jehová nos puede llevar a estos pecados: homicidio, infanticidio, abortos, adulterio, hechicería y murmuración, que es en lo que se mueve el mundo entero, ¿cierto? Se mueve bajo todas estas cosas. Entonces, el temor de Jehová lo debemos aprender. Orar para pedir el temor de Jehová, o orar que Dios nos enseñe. Y eso que Dios nos enseñe lleva a un escudriñar, un que la palabra empiece a penetrar. Señor, por favor, abre mis ojos, Señor. Debo yo no solamente pedirlo, sino leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar la palabra, comer la palabra, preguntar de la palabra, resolver las dudas, buscar ministración, buscar consejo, buscar dirección. Amén. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del temor de Jehová, ¿cierto? Él lo pone sobre nosotros. ¿Ya? Necesitamos la unción de Dios, que es de lo que hablamos el
estudio pasado. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al temor de Jehová? Fui bastante rápido en realidad, perdón hermanos. Vamos a orar entonces, pidiendo que Dios nos enseñe. No necesariamente pidiendo que Dios nos dé mágicamente un temor a Dios, sino pidiendo que Dios nos enseñe su camino, su palabra, que Dios nos escudriñe, porque esa es una de las falencias. El otro día estábamos hablando, ¿cierto?, con mi mamá de por qué no vivimos, porque yo sé que ustedes están leyendo el libro de Hechos. ¿Por qué no vivimos eso que sale en Hechos? ¿Por qué no es algo cotidiano en nosotros la manifestación del poder de Dios? ¿Por qué cuando oramos por alguien que tiene cáncer o que está enfermo, siempre queda la duda? ¿O siempre queda la puerta para el cuestionamiento? ¿Habrá sido realmente Dios? O sea, nosotros como cristianos sabemos que fue Dios, pero ¿por qué no es una sanidad milagrosa? ¿Qué pasa? Yo no digo que no pase, pero ¿por qué fue como que un porcentaje lo hicieron los médicos y un porcentaje lo hizo Dios? ¿Por qué no se mueve esa manifestación? Por eso que creo que realmente fue inspirado por Dios que ustedes leyeran el libro de Hechos. Pero de eso vamos a hablar después cuando cortemos. El tema está de del por qué nosotros no vivimos eso. Y muchas veces porque nos faltan estas cosas, nos falta la palabra de Dios que penetre en nuestros corazones, vivirla realmente, nos falta fe. Porque dice que el justo por la fe vivirá, la fe se usa para vivir. Entonces muchas veces vivimos una fe mística, una fe religiosa, ¿cierto? Con lo cual me siento, con lo cual oro, con lo cual intercedo, con lo cual hago un montón de cosas, pero ¿y yo cómo estoy? No, si yo me escudriño, hermano, todo lo demás, pero yo necesito ir más allá, necesito saber de que hay cosas en mí que deben cambiar. Hay cosas profundas en mí que yo no logro tener conciencia que deben ser transformadas. Y siempre que yo digo esto, la mayoría de los hermanos piensan en otro. Claro, él está diciendo esto, pero le falta esto, todo otro. Y no pensamos en nosotros, porque si tu primer pensamiento es que, claro, está diciendo esto y él, es porque no tienes idea de lo que te falta. Es porque en el fondo de tu corazón tiene el pensamiento de que estás bien como estás. Y nosotros necesitamos, nuestro Dios es un Dios que escudriña y su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Entonces necesitamos estas cosas, necesitamos que la palabra de Dios deje de ser un estudio, deje de ser algo de una vez por semana o 2 veces por semana y sea vida, sea forma de vivir, ¿cierto? Que nos haga prosperar, que nos haga vivir, que nos haga que haga un cambio en nosotros, que cambie nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra forma de relacionarnos. Porque muchas veces nos conformamos, yo soy así, ¿cierto? Mi marido es así, yo soy así, mi matrimonio es así, mis hijos son así, y ya, amén. Entonces, Dios quiere más, Señor, ¿estás contento? ¿Cómo es mi matrimonio? ¿Hay algo que esté en tu corazón que quieras hacer con nosotros que no se ha podido hacer? ¿Qué puedo contribuir yo para que pase? Porque yo quizás no lo voy a poder hacer, porque yo no puedo cambiar, ¿cierto?, a mi cónyuge. El Dios es el que puede obrar en él, o, ¿cierto?, en ella. Pero, ¿en qué tengo que contribuir yo? ¿Cómo lo hago? Y muchas veces solamente falta reconocerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias por poder reunirnos. Te doy las gracias, Señor, por mis hermanas que se han podido conectar, que se han podido reunir. Yo bendigo su fidelidad. Bendigo su hambre de la palabra de Dios. Bendigo su constancia, perseverancia a ocupar este tiempo que podrían estar descansando o preparándose quizás para cualquier otra cosa, Señor. Yo bendigo abundantemente, Señor, este tiempo que han apartado, Señor, para poder escudriñar tu palabra, para poder participar de los estudios, Señor. Su fe de esperar, Señor, que tú les hables, Señor, algo a sus vidas, Señor.
que las bendigas, Señor. Yo te ruego que seas propicio, Señor, y las bendigas sobreabundantemente. Te rogamos, Señor, que nos enseñes tus caminos, nos enseñes a andar en verdad. Ilumina nuestras vidas. Enséñanos a hacer tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Enséñanos, ablanda nuestro corazón. Llévanos a meditar, a amar tus estatutos. Enséñanos la importancia que hay de amar tu palabra, de escudriñarla, de vivirla. Haz que se haga vida en nosotros, Señor, para que nosotros podamos temerte. Afirma nuestro corazón, como decía el salmista, consolídalo en ti, que nuestras raíces ya no sean nuestras heridas, nuestros temores, nuestras amarguras, nuestras vivencias, nuestras experiencias personales, sino que nuestras raíces sean en ti, Señor Jesús, pero no de una manera del diente a labio o solamente en sentimientos. Que tu palabra penetre realmente, que haga un cambio profundo desde lo más interior de nosotros y eso se vaya exteriorizando. Danos hambre de tu palabra, de escudriñarla, de leerla, meditarla, hasta el punto que haga un cambio en nosotros, una transformación sobrenatural en nosotros, para que nosotros podamos temerte. Consolida nuestro corazón. Ayúdanos a ser limpios de toda contaminación de carne, heridas, todos los tropiezos, las raíces que quedan, y de toda contaminación de espíritu. Ayúdanos, muéstranos, Señor. Incluso las influencias demoníacas que aún pueden estar en nosotros, Señor, para ser libres. Que no nos conformemos, Señor. Muéstranos, abre nuestros ojos, Padre. Yo te pido, Señor, que hagas todo lo necesario para que podamos ser mujeres y hombres que temamos a Dios. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros aborrecer lo que tú aborreces. Que podamos apartarnos de lo que tú consideras malo. No solamente saber lo que aborreces, sino aborrecerlo nosotros también. Que ese sentimiento se ponga en nuestra alma de una manera activa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.